Hola compañeros, esta es la introducción del tema que vamos a hablar sobre los presidentes. Hablaremos sobre los presidentes algunos más importantes de México, como uno que es Carlos Salinas de Gortari, el segundo Ernesto Zedillo, el tercero Vicente Fox y el cuatro Enrique Peña Nieto, pues que es el más famoso, ¿verdad? Cada uno gobernó momentos claves del país y tomó decisiones que marcaron la economía, la política y la sociedad mexicana. Analizaremos cómo llegaron al poder, su tipo de gobierno, sus aportes y así como las luces y sombras de sus administraciones. También veremos los conflictos más importantes durante sus gobiernos. El gobierno de Peña Nieto. El mayor legado de su administración fue el paquete de reformas constitucionales diseñadas para modernizar la economía. Una de ellas, la reforma energética, abrió el sector a la inversión privada. Terminó con el monopolio de 75 años de Pemex, permitiendo inversión de diversas gasolineras, marcas y contratos de extracción con extranjeros para mejorar la economía. La educativa. Recuperar la Rectoría del Estado de Educación. Implementó el servicio profesional docente para que las plazas se ganaran por examen y no por herencia. La reforma de telecomunicaciones. Fomentar la competencia en telefonía y TV. Logró la eliminación del cobro a larga distancia nacional y la entrada de nuevos competidores como AT&T. La reforma financiera. Abaratar el crédito. Fortaleció la banca y facilitó los juicios mercantiles para agilizar préstamos a pequeñas empresas. Este gobierno tuvo muchas luces y sombras. Luces como ellas, por ejemplo, la infraestructura. Impulsó la construcción de miles de kilómetros de autopistas y el proyecto, luego cancelado, del nuevo Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco. Estabilidad macroeconómica. A pesar de las crisis externas, mantuvo la inflación controlada y creció económico un promedio de 2.4%. En cuanto a turismo, México subió al sexto lugar entre los países más visitados del mundo bajo su gestión, pero también tuvo muchas sombras, muchas fallas. Aunque se crearon empleados récord, casi 4 millones, la mayoría fueron de salarios bajos y niveles de pobreza extrema. Apenas disminuyeron. Corrupción sistemática. Su gobierno se vio envuelto en redes de desvío de recursos que involucraban a gobernadores de su propio partido. Y a los derechos humanos, la impunidad fue la norma de los casos de tortura y desapariciones forzadas. Sus sombras, conflictos y crisis. Sin embargo, el optimismo inicial del llamado México Moment se desvaneció frente a graves crisis de credibilidad. Dos eventos en 2014 que marcaron un punto de no retorno: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que evidenció fallas críticas en seguridad y justicia, y el escándalo de la Casa Blanca. Una investigación periodística que reveló un posible conflicto de interés con un contratista del gobierno. A esto se sumaron acusaciones de corrupción sistemática como la estafa maestra y un aumento de los índices de violencia que el gobierno no logró contener, terminando su mandato con niveles mínimos de aprobación. El gobierno de Peña Nieto no fue un periodo de contrastes, un intento de modernización económica a través de las leyes complejas que chocó con una realidad social de impunidad y corrupción. Un sexenio que dejó un México más abierto al mercado, pero también más crítico y exigente. Carlos Salinas de Gortari nació en 1948 en la Ciudad de México y creció dentro de una familia con gran influencia política. Estudió economía en UNAM y después realizó maestría y doctorado en Harvard, lo que le convirtió en un político tecnócrata. Llegó al poder en 1988 en una elección muy polémica marcada por la famosa caída del sistema, lo que generó dudas sobre su legitimidad. Su gobierno fue de tipo neoliberal, impulsado la apertura económica y reduciendo la participación del Estado. Entre sus principales aportes está el TLCAN. También logró controlar la inflación y darle autonomía al Banco de México. Sin embargo, su gobierno tuvo muchas críticas como el aumento de la desigualdad y acusaciones de corrupción en privatizaciones. Además, se enfrentó conflictos graves como el levantamiento del EZLN en Chiapas y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Fox nació en 1942 y antes de entrar a la política fue un empresario exitoso, destacando por su trabajo en la Coca-Cola, donde logró ocupar puestos importantes a nivel nacional e internacional. Fue candidato del PAN y en el año 2000 ganó la presidencia poniendo fin a más de 70 años de gobierno del PRI, lo que representó un cambio muy importante en la historia política del país.
Este hecho marcó un momento histórico en México, ya que fue la primera vez que en el partido de oposición lograba llegar al poder mediante elecciones democráticas. Durante su gobierno impulsó un sistema más democrático, promovió una mayor libertad de expresión y permitió una mayor participación en la sociedad en temas políticos. Además, su administración buscó mejorar la transparencia del gobierno y fortalecer las instituciones democráticas del país. También se enfocó en mantener la estabilidad económica, evitando así una crisis grave como las que habían ocurrido en gobiernos anteriores. Sin embargo, enfrentó dificultades para aprobar reformas importantes, especialmente por la cual la mayoría en el Congreso. Esto generó constante conflicto político, ya que no siempre lograba acuerdos con otros países, lo que provocó que muchos de los cambios que prometió durante su campaña no se pudieran llevar a cabo completamente. Aún así, su gobierno es recordado principalmente por saber lograr la transición democrática, por haber logrado la transición democrática en México, marcando un antes y un después en la historia política de México. ¿Qué hizo para llegar al poder? 1. Carrera en el gobierno. Entró a la Secretaría de Hacienda en 1978. 2. La cercanía con la de la Madrid. Fue director del Instituto de Estudios Políticos del PRI y luego secretario de Programación y Presupuesto de 1982 a 1987 con Miguel de la Madrid. Candidatura. El PRI lo designó candidato en 1987 mediante la traición de Dazo. 4. La elección de 1988. Ganó con 50.7% de votos en una elección muy cuestionada por la caída del sistema de cómputo. Sus rivales fueron Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Calderón. Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo fue el presidente que nació en 1951 y fue economista. Fue presidente de México del año de 1994 al año 2000. No era el candidato original, pero llegó tras el asesinato del presidente Colosio. Su gobierno comenzó con una fuerte crisis económica, la que fue conocida como el Terror de Diciembre. A pesar de esto, logró estabilizar la economía con el tiempo. Uno de sus mayores aportes fue fortalecer la democracia en México. Impulsó reformas electorales que hicieron más transparentes el sistema y permitieron la alternancia en el poder. Entre las sombras de su gobierno está el Fobaproa, que convirtió deuda privada en pública. También enfrentó conflictos como el movimiento zapatista y en la masacre del Acetal. Además, el gobierno de Ernesto Zedillo buscaba fortalecer el funcionamiento de las instituciones públicas, dándoles así una mayor autonomía y promoviendo reglas más claras en distintos ámbitos del país. Esto ayudó a contribuir a que el sistema político mexicano evolucionara hacia una mayor apertura. Otro aspecto muy importante es que durante su administración se continuó impulsando la integración de México en la economía global, fortaleciendo así relaciones económicas con distintos países y ayudando a promover el comercio internacional. En conclusión sería que Ernesto Zedillo destacó mucho por su sólida formación académica y por aplicar un enfoque técnico en su gobierno, centrado en el fortalecimiento de las instituciones y en la modernización del país. Todos estos presidentes están conectados porque forman parte de una etapa clave en la historia de México. Salinas y Zedillo representan el modelo económico neoliberal. Fox marca el cambio político con la llegada de la oposición y Peña Nieto representa el regreso del PRI al poder. En conclusión, los gobiernos de estos presidentes mostraron una evolución política, económica y social en México en las últimas décadas. Cada uno llegó al poder en distintos contextos, pero todos enfrentaron una crisis, pero tomaron así decisiones importantes que dejaron un impacto significativo en el país. Por un lado se pueden destacar avances como la apertura económica, la macroeconómica, las reformas estructurales y fortalecimiento de instituciones democráticas, especialmente en los casos como lo fueron Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Pero sin embargo también hubo algunos problemas importantes como fueron la corrupción, la desigualdad, crisis económicas y violaciones de los derechos humanos, los cuales marcaron negativamente a sus gobiernos. Particularmente fueron en los sexenios de Carlos Salinas y de Peña Nieto. Además se observa cómo México pasó de un sistema dominado por un solo partido
a tener una mayor competencia política. Aunque muchos de los problemas estructurales aún persisten, esto demuestra que el desarrollo del país no depende únicamente de un solo presidente, sino también de decisiones a largo plazo, instituciones sólidas y una participación de la sociedad. En general, estos gobiernos reflejan tanto avances como desafíos y ayudan a entender mejor la realidad actual de México y la importancia de aprender de la historia para construir un futuro mejor. Gracias.